Este es Nikola Tesla, el más grande inventor de todos los tiempos. Y esta es su mayor invención, el motor de inducción de corriente alterna. A principios del siglo XXI, inventores modernos como Elon Musk comenzaron a colocar estos motores de inducción de corriente alterna en autos eléctricos. De aquí nació Tesla Motors. El Tesla de Elon Musk ha estado constantemente mejorando ese diseño centenario, desde su Model S hasta el Model 3, y hasta su próximo automóvil eléctrico de próxima generación que aún ni siquiera ha sido lanzado. Así es como Tesla ha reinventado el motor eléctrico. El motor de inducción de corriente alterna es un producto que se remonta a los primeros días de Tesla Motors y al desarrollo de su primer vehículo Roadster. Pero en el gran esquema de las cosas, el motor de inducción en realidad rastrea su origen hasta los primeros días de la revolución industrial. La corriente alterna es el tipo de electricidad que nos rodea a diario. Es lo que sale de los enchufes de tu pared y se mueve a través de los cables eléctricos arriba y abajo de tu calle. Nikola Tesla es ampliamente considerado como el padre de la electricidad de corriente alterna, y fue una figura clave en la adopción de la corriente alterna para alimentar la red eléctrica de Estados Unidos, alrededor del cambio del siglo XX. Muchas personas consideran que la mayor invención de Tesla es el motor de inducción de corriente alterna, esencialmente un dispositivo que transforma la electricidad de corriente alterna en movimiento mecánico. Y a su vez, cuando se usa en la dirección opuesta, un motor de inducción puede convertir el movimiento en electricidad. Una de las primeras aplicaciones a gran escala del generador de corriente alterna de Tesla fue la captura de energía hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Cuando hablamos de corriente alterna, nos referimos realmente a la dirección en que la electricidad se mueve a través de un circuito. Por lo tanto, para que funcione la electricidad de corriente alterna, la dirección de la corriente eléctrica debe alternar continuamente entre adelante y atrás. Esto es un poco difícil de imaginar en el contexto de nuestra propia red eléctrica. Según podemos ver, la electricidad sale de la estación generadora y entra en nuestra casa, pero en realidad está en constante movimiento de ida y vuelta. Esta es una característica que permite que la electricidad de corriente alterna se transmita a voltajes altos a lo largo de distancias muy largas, para luego convertirla en voltajes más bajos para su entrega final al consumidor. El flujo alternante ocurre tan rápido que solo percibimos la electricidad como constante. La dirección de la electricidad alterna 60 veces por segundo en América del Norte. ¿Cómo se aplica esto a los motores eléctricos? Todo se trata de imanes. Entonces, cuando transmites electricidad a través de un material conductor como un cable de cobre, también creas un campo magnético en ese cable. Esto es un electroimán. Y una vez que detienes el flujo de electricidad, el campo magnético también se disipará. Si transfieres electricidad en una dirección a través de un conductor, creas un polo magnético, ya sea un polo sur o un polo norte. Y luego, si invertirás el flujo de electricidad a través de ese mismo conductor, también invertirías la polaridad del campo magnético. Así que a medida que la dirección de la electricidad alterna, también lo hacen el polo norte y el polo sur del electroimán. Hay dos componentes esenciales de un motor eléctrico, el estator y el rotor. El rotor gira y el estator permanece estacionario. Una forma fácil de recordar cuál es cuál. Como su nombre sugiere, un motor de inducción utiliza un campo magnético rotativo en el estator para incluir una fuerza rotativa en el rotor. Así es como se descompone esto. Tu estator esencialmente es un anillo de alambre de cobre que está dispuesto en bobinas que van desde el frente hacia la parte trasera del motor. Cada bobina de alambre está enrollada alrededor de una pieza de hierro. Entonces, cuando la electricidad fluye a través de la bobina de alambre, se convierte en un poderoso electroimán. La polaridad de cada uno está determinada por la dirección de la corriente. Por lo tanto, al alternar las direcciones de carga eléctrica aplicada a cada devanado subsiguiente y voltear cada polaridad en secuencia, creamos un campo magnético rotativo que viaja alrededor del anillo del estator. La velocidad a la que el campo magnético rota puede ser controlada por la frecuencia con la que puedes alternar el flujo de electricidad. El rotor en este caso es un componente mucho más simple. Hay varios tipos diferentes utilizados en diferentes diseños de motores de inducción, pero en el que vamos a centrarnos hoy se conoce como el rotor de jaula de ardilla. Recibe el nombre porque su estructura es un cilindro hecho de barras de aluminio que van desde el frente hasta la parte trasera del rotor con tapas de metal circular. No hay suministro de electricidad fluyendo hacia el rotor y no contiene imanes naturales. Literalmente es solo una jaula de metal que puede girar libremente. Y sin embargo, el rotor puede transformarse en un imán por el campo magnético rotativo del estator. Una de las cosas interesantes acerca de los imanes es que cuando se mueven en relación con un material conductor, pueden inducir una corriente eléctrica en ese conductor, lo que a su vez crea un electroimán, sin necesidad de contacto, solo movimiento relativo. Puedes ver esto dejando caer un imán directamente dentro de un tubo de cobre. Mientras el imán cae, inducirá un campo magnético en el tubo, el cual trabajará en contra del imán mismo y disminuirá la velocidad de caída del imán a través del tubo. Por lo tanto, cuanto más caiga, más lento se moverá a través del aire debido a la resistencia del campo magnético inducido en el tubo de cobre. La misma idea está sucediendo dentro del motor de inducción.
Al rotar el campo magnético alrededor del estator mediante corriente alterna y electromagnetos, se inducirá un campo magnético en las barras del rotor de jaula de ardilla. Este campo magnético inducido reaccionará contra el magnetismo del estator. Sabemos que los imanes con la misma polaridad se repelen mutuamente, y esta fuerza magnética hará que el rotor gire en dirección al campo magnético del estator. Entonces, cuanto más rápido alternes el flujo de corriente a través del estator, más rápido será la rotación del campo magnético, y más rápido será el movimiento del rotor debido al efecto de empuje magnético. La única precaución que debemos recordar es que el rotor tendrá que moverse a una velocidad más lenta que el campo magnético giratorio del estator, porque el campo se crea por el movimiento relativo. Si los dos están girando en sincronía, entonces ya no habrá ese movimiento en juego. El rotor se desmagnetizará y se desacelerará. Desde que este motor de inducción fue patentado por primera vez por Nikola Tesla en 1888 hasta el día de hoy. Los motores de corriente alterna han sido un elemento básico de la sociedad industrial. Lo vemos en todo, desde ascensores y tranvías hasta ventiladores de techo y lavadoras. Cualquier cosa que se conecte a la red eléctrica y gire es muy probable que tenga este tipo de motor en su interior. Entonces, cuando llegó el momento para Elon Musk y su equipo de fundadores en Tesla Motors de elegir una fuente de energía para su primer vehículo eléctrico Roadster, hubo un candidato muy obvio: el motor de inducción de corriente alterna. Y cuando se utiliza en un vehículo eléctrico, este diseño te brinda una ventaja significativa. Sabemos que cuando giras los imanes del estator más rápido que el rotor, electrificas el rotor y creas un imán. Pero cuando haces girar el rotor más rápido que el estator usando una fuerza externa como una rueda, electrificas el estator, lo que luego puede transferir el exceso de energía de vuelta al paquete de baterías y aumentar el alcance de conducción de tu vehículo. Esto es lo que se conoce como frenado regenerativo. Tesla tuvo el motor de inducción de corriente alterna como su unidad de tracción principal en el Model S y el Model X, lo que permitió que los vehículos relativamente grandes y pesados lograran hazañas asombrosas de aceleración desde un punto muerto, pero también vinieron con una desventaja significativa que necesitaba ser resuelta. Entonces, la belleza del motor de inducción de corriente alterna radica en su simplicidad. Bobinas de alambre de cobre, algunos trozos de acero y hierro, una jaula de ardilla de barras de aluminio. No hay mucho más que eso. Y es precisamente por eso que los motores en electrodomésticos como aires acondicionados y lavadoras pueden funcionar durante décadas sin fallar. Las ventajas del motor de inducción original comienzan a manifestarse solo cuando buscas la máxima potencia y eficiencia, lo cual es exactamente lo que Tesla estaba buscando cuando diseñaron su Model 3. Entendido. Todo lo que acabamos de hablar aún se aplica al nuevo motor que Tesla creó para su Model 3, pero con una adición clave: imanes permanentes. Específicamente, agregaron imanes permanentes al rotor, por lo que ahora, en lugar de una jaula de ardilla de aluminio, tenemos este núcleo de hierro denso lleno de tiras de un elemento de tierra rara magnético llamado neodimio. El nombre técnico para este nuevo tipo de motor es IPM sin RM, lo que significa motor de reluctancia síncrono con imanes permanentes internos. Es complicado. Aquí está la clave. Podrías hacer un montón de imanes permanentes tomando un cilindro metálico, pegando 4 imanes en el exterior con los polos sur en la parte superior e inferior y los polos norte en los costados. Ese es tu rotor. Y cuando coloques eso dentro del estator del que hablamos antes y comiences a girar el campo electromagnético en las bobinas del estator, tu rotor de imán permanente seguirá. Ahora podemos hacer girar el rotor a la misma velocidad exacta que el campo magnético rotativo del estator, porque ya no estamos confinando el movimiento relativo para inducir el magnetismo en el rotor. Esto nos da una mayor eficiencia y más potencia, especialmente al acelerar desde un punto muerto, porque tenemos estos dos campos magnéticos muy poderosos que pueden empujarse instantáneamente entre sí. Pero hay un gran problema. Dos problemas realmente. En primer lugar, los imanes permanentes pegados en el exterior del rotor tendrán tendencia a desprenderse debido a la fuerza centrífuga, por lo que cuanto más rápido gire el rotor, más probable será que se despegue. Pero aún más importante, el segundo motivo es que la rotación de los imanes permanentes comenzará a inducir su propio campo magnético en las bobinas del estator a alta velocidad, y este será opuesto al flujo electromagnético en el estator, y esa fuerza querrá frenar todo el sistema. Esto se llama FEM de retroceso, y cuanto más rápido gire el rotor, más FEM de retroceso obtendrá. Para combatir estas dos desventajas, introducimos el diseño de un motor de reluctancia. Entonces, el aluminio y el cobre son solo magnéticos cuando pasa electricidad a través de ellos, pero el hierro es naturalmente atraído por los campos magnéticos, lo que significa que podemos usarlo como material de rotor dentro de nuestro mismo viejo estator electromagnético. Y ese rotor de hierro seguirá en sincronía con la rotación del campo magnético del estator. Hay una advertencia. Necesitamos cortar canales en el material de hierro que se alineen con la forma del campo magnético que lo rodea. Esto alineará la reluctancia magnética del núcleo de hierro con el campo magnético del estator y les permitirá girar en sincronía. Este es nuestro motor de reluctancia sincrónica. Es un diseño de motor muy eficiente y funciona muy bien a alta velocidad porque no se crea FM de retroceso por el motor de hierro.
La desventaja aquí es que un motor de reluctancia tiene una densidad de potencia muy baja al acelerar a baja velocidad, porque el rotor solo puede seguir el campo magnético giratorio del estator. No obtienes ese efecto de empuje instantáneo de dos campos magnéticos que trabajan uno contra el otro. Ahora todo lo que necesitamos hacer es agregar imanes al rotor, y obtenemos nuestra combinación perfecta. Esos canales que cortamos en el núcleo de hierro son el lugar ideal para que vivan nuestros imanes permanentes. Esto es nuestro imán permanente interno. Al colocarlos dentro del rotor de hierro, reducimos el efecto de los imanes permanentes en los derivados del estator, y por lo tanto, reducimos el problema de la FM de retroceso. Ahora, todavía hay una tarea muy compleja aquí que implica equilibrar el efecto de reluctancia del núcleo de hierro con el empuje magnético de los imanes permanentes, quienes utilizan la potencia de los imanes permanentes durante la aceleración, pero luego anularlos. Quieres utilizar la potencia de los imanes permanentes durante la aceleración, pero luego anularlos, y cambiar la eficiencia de la reluctancia a velocidad de crucero. Todo esto es manejado por un software muy avanzado que controla el campo magnético del estator, y que ni siquiera podemos comenzar a explicar. Y esto es porque el motor IPM sin RM nunca se utilizó ampliamente hasta que Tesla apareció. Y ahora está a punto de llevar este diseño al siguiente nivel. Con el diseño del motor para el Model 3, Tesla logró maximizar tanto la potencia como la eficiencia, pero esto vino con un costo. Si recordamos el motor de inducción original, venía con un rotor relativamente simple y económico hecho de barras de aluminio. Al cambiar a IPM sin RM, Tesla introdujo el elemento de tierras raras neodimio en su rotor, por lo que el costo en este caso es dinero. Es un motor costoso. Ahora la empresa está dedicando su investigación y desarrollo a una plataforma de vehículos de próxima generación que se supone reducirá drásticamente los costos mientras maximiza la eficiencia. Esto servirá como base para su próximo vehículo de taxi robótico. Según lo que aprendimos el año pasado en el Día del Inversionista de Tesla, los diseñadores están logrando gran parte de esa reducción de costos al eliminar los elementos de tierras raras de la composición del motor. No es que el neodimio sea particularmente escaso en la composición general de la Tierra, pero es difícil de localizar cerca de la superficie y, típicamente, no encontrarás grandes concentraciones todas en un solo lugar. Por lo tanto, el costo es relativamente alto y el suministro es relativamente bajo. Pero los ingenieros aún prefieren el neodimio para los motores eléctricos porque tiene un campo magnético fuerte que no se degrada con el uso prolongado, por lo que justifica el costo. Ahora Tesla está diciendo que pueden prescindir de la necesidad de cualquier elemento de tierras raras en sus nuevos imanes. Entonces, ¿qué usarán en su lugar? Un material ampliamente popular para hacer imanes se llama ferrita. Este es un material cerámico compuesto principalmente por óxido de hierro, también conocido como óxido, combinado con metales adicionales como manganeso, níquel y zinc. Pero no importa particularmente cuál, encontrarás imanes de ferrita cerámica en todo, desde altavoces hasta guitarras eléctricas y taladros inalámbricos. También ayudan a mantener cerrada la puerta de tu refrigerador, así que es un material muy común y muy asequible. Pero su desventaja en comparación con el neodimio es la fuerza magnética. Necesitarías una cantidad mucho mayor de ferrita para igualar la fuerza de un imán de neodimio, y no hay mucho espacio extra disponible dentro de un motor eléctrico. Sabemos que Tesla puede recuperar parte de esto aumentando la eficiencia. Lo han hecho en el pasado, en el tiempo entre el Model 3 y el Model Y. Los ingenieros pudieron reducir la cantidad de material de tierras raras requerido para el motor eléctrico sin sacrificar potencia. Pero inevitablemente, al cambiar a un imán de ferrita, Tesla perderá algo de rendimiento en su vehículo de próxima generación. Así que ahora, en lugar de ir de 0 a 60 en 6 segundos, podría tomar 8 o 9 segundos. ¿Es el fin del mundo? Absolutamente no. Este es un vehículo hecho para el transporte masivo, no para la pista de carreras. Yendo todo el camino de regreso a Nikola Tesla, los buenos inventores simplemente están tratando de extraer más funcionalidad del mundo que los rodea. ¿Cómo podemos hacer más trabajo con menos energía? ¿Cómo combinamos diferentes principios para crear algo nuevo y más efectivo? Y eso es lo que la empresa Tesla ha seguido haciendo a lo largo de las últimas 2 décadas.